Buenas tardes, días o noches, queridos oyentes. Bienvenidos a su podcast de confianza entre espíritus y piedras. Les habla su anfitrión Julián y los acompañaré durante esta primera parte, donde vamos a buscar y establecer dónde se ubica la prehistoria en el tiempo. Así que acompáñenos. Pues bueno, queridos oyentes, para comenzar vamos a dividir la prehistoria en 5 etapas distintas, comenzando por el Paleolítico temprano, ubicado en el año 40.000 a.C. Y bueno, aquí es donde se comienzan a dar las primeras manifestaciones simbólicas. También se comienzan a intencionar los rituales, a explicar el mundo a través de estos símbolos. Y bueno, mencionando esto, también estos rituales y formas de vida comienzan a verse representados en las famosas pinturas rupestres. Posterior a esto, dentro del Paleolítico tardío del año 40.000 a.C. al 10.000 a.C., en esta etapa se comienzan a desarrollar y a especializar los rituales, dando lugar a causas como los enterramientos o uso de artefactos especializados. Y bueno, en las últimas dos etapas, el Neolítico temprano, entre el año 8000 y 4500 a.C., y el Neolítico tardío, entre el año 4500 y 2000 a.C., se da la importantísima revolución neolítica y se comienza a dar la agricultura, lo que va dando lugar a ciertos rituales y ayuda a consolidar las creencias, pero también ayuda a conformar sociedades más complejas y a sentar las bases para la creencia religiosa posterior. Y bueno, ahora que estamos más ubicados en tiempo, sigamos adelante. Pero, ¿cómo se relaciona la forma de vida con la cosmovisión? Durante la prehistoria, los asentamientos humanos estaban muy influenciados por la magia. Explicaban el mundo y sus fenómenos a través de fuerzas sobrenaturales que daban sentido a lo que no podían entender. Creían que los rituales podían influir en estas fuerzas para evitar desastres o tener una mejor cosecha, ya que su modo de vida dependía mucho de los actos naturales como el día y la noche o la lluvia y las cosechas. La autora Mircea Eliade resalta que al domesticar el fuego no solo marcó un antes y un después en la tecnología, también adquirió un significado espiritual y sagrado con propiedades purificadoras. Esto es representado en las pinturas rupestres que encontramos en el mundo junto con los restos de herramientas, no solo con fines terrenales, sino de que también sagrados y ligados a la magia, a lo sobrenatural, como se observa en los cráneos con ocre de las primeras sepulturas, con las que podemos sugerir que creían en la vida después de la muerte. Después, evolucionando a rituales más específicos y elaborados. Ligado a esto, el hombre prehistórico tenía un enorme respeto por la naturaleza, pues los huesos de los animales que cazaba eran conservados en nichos o altares, ya que estos mismos eran resucitados por el Señor de las Bestias. Y si hablamos de magia, ¿había alguna relación humana con ella? La respuesta es sí. Había personas las cuales se denominaban chamanes, las cuales eran las encargadas de la curación, pues poseían toda clase de conocimientos para poder comunicarse con el mundo espiritual. Tenían métodos particulares, entre los cuales podemos encontrar trances chamánicos, donde se buscaba entrar en una especie de éxtasis con los dioses y poder solicitar su bendición. Hacían uso de danzas, tambores, cantos, piedras, huesos y amuletos para proteger al enfermo o poder expulsar todo mal que causaba su enfermedad. Otro de los métodos que podemos encontrar son los sacrificios simbólicos, como se observa en Mesoamérica, donde enterraban cabezas escultóricas en los campos de cultivo para que se diera la fertilidad dentro de sus tierras. El chamán también podía buscar este equilibrio por medio de la naturaleza, del control que tenía sobre ella por medio de remedios naturales, empleando plantas medicinales o rituales para invocar a la misma naturaleza y así poder preservar el equilibrio. Si hablamos de chamanes, es necesario mencionar la medicina y el pensamiento mágico, cómo se relacionaban y cómo es en la actualidad. Bueno, en cuanto a la salud, en la prehistoria se creía que las enfermedades eran castigos enviados por una deidad. Esto se daba por la violación de alguna ley religiosa, aunque también se creía que eran males causados por brujos o hechiceros. En aquellos años se le percibía la enfermedad como una especie de desequilibrio o desbalance físico-espiritual, por lo que la medicina era inseparable del pensamiento mítico. Esto debido a la creencia de que lo físico-espiritual estaba presente en todos lados. Así como mencionaron mis compañeros anteriormente, esto era visto en los rituales y prácticas chamánicas, ya que dichos tratamientos se basaban meramente en la fe y en la sugestión. No tenían conocimiento sobre las enfermedades y su perspectiva científica era nula. En cambio, la medicina moderna se fundamenta con el método científico y las enfermedades se explican en términos de patógenos. Si bien la ciencia ha logrado avances significativos, la medicina tiende a enfocarse en los aspectos físicos dejando de lado lo espiritual.
Ahora bien, en cuanto al pensamiento místico, los rituales, danzas y ofrendas a dioses se hacían con el fin de mantener un equilibrio para que los dioses no se molestaran y les dieran a dichas comunidades todo lo que deseaban obtener, como podía ser una buena cosecha, una buena salud o la disminución de los fenómenos naturales. También es necesario mencionar que el pensamiento místico no ha desaparecido en la actualidad. Su influencia ha disminuido considerablemente, pero aunque ha disminuido, todavía puede verse presente en ciertas comunidades. Por ejemplo, el hecho de pedirle algo al universo con la finalidad de aumentar las probabilidades de que esto mismo suceda. ¿Y tú lo has intentado alguna vez? Y si lo has intentado, déjanoslo en la caja de comentarios. Y bueno, este fue el primer episodio de Entre Espíritus y Piedras. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y esperemos verlos en la próxima.